Repudio internacional ha generado el asesinato de 4 militares capturados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, incidente ocurrido el sábado y del que escapó el sargento Luis Alberto Erazo, quien se mantenía secuestrado desde el año 1999 por la FARC. Las reacciones han sido inmediatas. Tenemos en la línea al secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, José Miguel Insulza, precisamente para hablar de este tema. Señor Insulza, muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenas noches, don Ramón, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien, cuéntenos, ¿qué es lo que opina de lo que ha sucedido con este tema que ya se alarga por tanto tiempo? Ha habido operaciones militares que han resultado exitosas para el gobierno de Colombia, pero también hay de estas otras noticias. Bueno, mire, esta noticia es simplemente, como lo ha dicho todo el mundo la ha repudiado, es una masacre innecesaria, los mataron a mansalva, los fusilaron en la práctica, ¿no? El mismo sargento Erazo ha dicho eso, que sus compañeros él escapó corriendo y a sus compañeros los asesinaron, él mismo dice, a mansalva y sobre seguro. Esto no tiene ninguna explicación humana, por así decirlo, posible. Es una cosa, es una brutalidad cometer un crimen así con 2 personas con 4 personas que habían tenido secuestradas hacía tanto tiempo y de las cuales alguna vez incluso se había hablado de la posibilidad de su liberación. La verdad es que es una tragedia humana para los familiares de estas personas que los esperaron durante tanto tiempo, y una demostración de la naturaleza de la gente que hace estas cosas, que siempre ciertamente yo espero sean castigados, ¿no? Ellos fueron, es cierto, el ejército no alcanzó a llegar nunca a ese lugar, ¿no? El ejército no estaba ahí, el guardia de la guerrilla fue el que los asesinó, y la verdad es que este cuento de que ocurrió esto en medio de un combate no fue así. O sea, esto ocurrió a mansalva, a sangre fría. Es muy lamentable. Ahora yo lo que he dicho, yo hice una declaración el mismo día que ocurrió esto, el mismo día, diciendo que bueno, que aquí había un atropello del derecho humanitario, pero ostensible, es decir, si hicieran cautivos, a los cautivos hay obligación de protegerlos, y además es un retroceso, creo, incluso en la imagen que la FARC intentaban construir de una fuerza que estaba dispuesta a algún tipo de negociación. Estos no son términos de una negociación. La base de cualquier negociación es que ellos, primero que nada, pongan en libertad a todos los cautivos, ¿no? Y esto ha sido en ese sentido un gran retroceso. Ahora, señor Insulza, bueno, obviamente que las reacciones de los familiares son de distinto tenor. Ellos acusan, reprochan operaciones militares, creen que el intercambio de guerrilleros por detenidos, por secuestrados, policías secuestrados es lo que se tiene que hacer. Pero es curioso porque cuando hay operaciones militares que son exitosas, todo el mundo las felicita. Cuando ocurren estas situaciones, aunque no había un combate propiamente tal allí, ellos fueron asesinados por la FARC, pero había aproximación de militares, se cuestiona. ¿Cuál es el camino entonces? Mire, no, yo que el camino es imposible entrar en ningún tipo de negociación mientras la FARC insistan en esta política de poner a los secuestrados como piezas de cambio. Eso es un crimen contra la humanidad que ellos están cometiendo por el solo hecho de tenerlos secuestrados todo este tiempo. Por lo tanto, pretender negociar, digamos, como en pie de igualdad entre un gobierno que aplica la ley y un grupo que lo único que hace es violar la ley cotidianamente es muy difícil. Es muy difícil, o sea, es posible ciertamente buscar una salida política a un conflicto cuando hay al menos una disposición a respetar la vida de los secuestrados. Entre tanto, ciertamente el gobierno va a tener que seguir defendiendo la legalidad y seguir combatiendo esta gente, ¿no? En las últimas horas, a través de una organización humanitaria, se ha revelado una carta de la FARC después de lo que ha sucedido, y dice, comillas, que se comprometen a liberar a otros 6 secuestrados a cambio de la liberación de guerrilleros presos. Es decir, insisten en este intercambio, señor Insulza. Bueno, mire, yo no soy yo quien le responde a dar respuesta a eso, le corresponde al gobierno, pero la posición del gobierno que nosotros respaldamos es que aquí no hay una negociación
a cambio de, sino que hay una liberación incondicional de los prisioneros. Ahora, ¿eso por qué razón? Porque esos prisioneros no forman parte de ningún elemento de negociación. Ellos son prisioneros tomados hace ya casi una década, y para mostrar ellos su voluntad de tener algún tipo de salida, lo que tienen que hacer es liberar a la gente que tienen secuestrada, ¿no? Yo no creo que, o sea, mire, que usted se da cuenta que un poquito están poniendo una situación prácticamente inaceptable, que decir, mire, sí, matamos a 4, pero estamos dispuestos a liberar 6 más siempre que no, eso no es el punto. Aquí lo que tienen que hacer ellos es reconocer que esto fue un asesinato vil, y en esas condiciones se podrá conversar, pero mientras no reconozcan, no admitan su responsabilidad y traten de presentar esto como una acción de guerra, es difícil que haya una negociación. Señor Insulza, del relato del sargento Erazo, que logró salvar con vida milagrosamente de esta situación, no solamente de la experiencia que le tocó vivir, sino que me llamó la atención algo que dijo respecto de cómo tuvo conocimiento de la muerte del líder Alfonso Cano, que fue abatido por el ejército colombiano hace algunas semanas. Y él señalaba que a quienes lo tenían de captores no le llamó mayormente la atención. Dijo era algo esperable porque ellos están con una teoría de que a rey muerto, a rey puesto. Entonces, desde afuera uno piensa que se le ha asestado un tremendo golpe a la FARC matando, eliminando a su líder. Sin embargo, pareciera que ellos lo tienen asumido y no le provocaría eventualmente desde esta perspectiva, tal vez analítica, no sé si tan certera o no, mayor perjuicio. Mire, yo creo que sí, efectivamente, mientras más golpes se le dan a estos grupos, ellos pierden mucho su comunicación entre sí, y muchos de ellos empiezan, no estoy diciendo que este sea el caso, pero muchos de ellos empiezan a actuar casi como bandas independientes, ¿no? Por lo tanto, es un riesgo que hace más difícil además algún tipo de salida política, en la medida en que cada uno de estos grupos, incomunicado con el resto, siguen actitudes de este tipo. Ciertamente, claro, tienen que responder todo, pero es muy posible que ocurra eso, que el señor el nuevo que han designado, Timochenko, creo que le dicen, José Timo León, algo, es posible también que sea capturado o abatido, y eso probablemente no significaría un fin inmediato de la acción, porque muchos de estos grupos, como digo, están actuando ya de manera independiente. Muy bien, señor Insulza, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado telefónico. Muchas gracias, Ramón, a sus órdenes. Que esté muy bien, hasta luego. Nosotros así vamos a una pausa y luego regresamos de inmediato.